bienvenida a nuestros estudios al doctor Juan Castañer. Él fue legislador, fue diputado de la República, también fue parte de la vieja Asamblea Nacional Constituyente que se dio en los años 90 y que definió también una carta magna para el país. Le damos la bienvenida al doctor Castañer. Como antecedente cabe señalar que una verdadera versión se ha ido dando en el país con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por los méritos, entre comillas, que hizo durante la década del gobierno correísta. En forma posterior, los capítulos del padre Tuárez, obedeciendo a una decisión que se dio por consulta popular, se fue a elección por el voto popular de sus miembros con la historia que ya todos conocemos. Prácticamente existe un consenso, por lo menos una decisión mayoritaria de los ecuatorianos expresada en encuestas de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, y las intenciones para hacerlo son vistas con buenos ojos. Se discute aún la forma del cómo hacerlo, y una de las importantes iniciativas que existen sobre esto lo esgrime un comité denominado por la reinstitucionalización de la democracia de Ecuador, que la preside Pablo Dávila, uno de los miembros del Consejo de Participación Transitorio de Julio César Trujillo. Además de este tema, que podríamos decir tiene una aceptación generalizada en el país, hay otro tema apéndice, pero demasiado importante para tomarlo como tal, que es el de una reorganización de la segunda función del Estado, la función legislativa. Se propone la bicameralidad, y a criterios muy valiosos, como lo escuchamos recientemente a Gustavo Vega Delgado, que lo defiende, señala que es una complementariedad muy necesaria y que será muy positiva para el país. Pero hay ciudadanos como el doctor Juan Castañer, con una amplia experiencia política, que ven un poco más allá a través de su experiencia, y es lo que nos va a comentar el doctor Castañer. ¿Cuáles son las amenazas de esta segunda parte de la propuesta del Comité por la Reinstitucionalización del Ecuador? Doctor Castañer, bienvenido. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, la última vez que hubieron senadores aquí en el Ecuador fue en el año 1970. Ese Congreso tuvo senadores y diputados. Y para esa época los senadores duraban 4 años en sus funciones y los diputados 2 años, es decir, a mitad de periodo había una renovación solo de los diputados. En la Constitución que se aprobó en 1978, en el referéndum del 78, ahí ya se eliminaron los senadores. Y entonces esta comisión que elaboró este proyecto constitucional ya discutió el tema, ya valoró el tema, ya la gente, el electorado votó por esa Constitución del 78 sin senadores en el Congreso Nacional. Luego después hubo una propuesta de reformas de Sixto Durán Ballén enviada al Congreso en 1995-96, en donde ya no se tocaba el tema de la nueva conformación de las cámaras. Y ni la constituyente del 97-98, ni la última, la del 2008, volvieron a insistir en el tema de los senadores. Quiere decir que de una manera u otra estas comisiones que fueron validadas por posteriores consultas populares ya abandonaron el tema de la de alguna manera cosa juzgada políticamente en Ecuador. Abandonaron el tema de la bicameralidad. Así es. Entonces yo no veo cuál sea la ventaja que se logre conformando una segunda cámara, una cámara de senadores. Pablo Dávila dice que se lograría una mejor gobernanza y se quitaría la primacía que tienen ciertos partidos políticos que secuencialmente van turnándose en el gobierno. Pero mire que ya hubo cámara de senadores aquí en el Ecuador. O sea, no es una novedad de ahora. Ya del año 70 para atrás hubieron senadores durante muchos años. Gustavo Vega, por otra parte, dando la razón en cuanto a cómo piensan los pueblos, señala que en Latinoamérica solamente Ecuador y alguna otra democracia no tienen la bicameralidad. Todos los otros países sí lo tienen. Es verdad. Esa es una verdad histórica. Pero aquí en el Ecuador ya se demostró que los senadores
no representaban una real ventaja dentro del funcionamiento de la legislatura. Pero mire usted que los partidos políticos con mucha habilidad, digamos la dirigencia, los partidos, hablemos en oro, apenas se eliminaron los senadores, crearon los diputados nacionales. Y entonces los diputados nacionales duraban 4 años en sus funciones, los diputados provinciales fueron los nuevos senadores. Claro, y entonces eran listas de 12 diputados nacionales. Que duraban el doble que los provinciales. Duraban el doble. ¿Y quiénes formaban esas listas? Mire, eran los dirigentes nacionales de los partidos. Y los dirigentes nacionales de los partidos, con contadísimas excepciones, eran gente de Quito y de Guayaquil. Y eran además, por lo general, los jefes de su bloque. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Se creaba unos diputados de primera y unos diputados de segunda. En la Constitución elaborada en 1997-98 se eliminaron los diputados nacionales, y nosotros que estuvimos en esa constituyente junto con Gustavo Vega sabemos. ¿En qué constituyente estuvo usted? En la del 97-98. Del 97-98. Sí, o sea, la penúltima asamblea constituyente. Ahí se eliminaron los diputados nacionales contra el criterio de la dirigencia nacional de los partidos. Fue una de las votaciones en que tuvo una participación prioritaria los diputados de las provincias, los legisladores de las provincias que estábamos en esa asamblea, porque ahí no hubieron asambleístas nacionales, sino solo provinciales. Entonces se eliminaron. Pero para la última constituyente volvieron, y no solo que volvieron, sino que se elevaron a 15. Pero usted ya con la nueva constitución. Claro, que era un motivo electoralista fundamentalmente, porque sabían que iban a tener más chances de una votación. Pero vayamos a la bicameralidad. Más allá de esta situación que usted la califica, por interpretarlo de alguna manera como inocua, de que no contribuiría para nada en mejorar la democracia una Cámara de Senadores, la situación propuesta por este Comité por la Reinstitucionalización Democrática del Ecuador tiene una propuesta. Y una propuesta que entendemos encierra ciertas amenazas para la democracia. ¿Cuáles son estas? ¿Cómo viene la propuesta que le esgrime Pablo Dávila? Dos propuestas adicionales junto con lo de la bicameralidad. La una, de que los senadores, en caso de que se aprobara la bicameralidad, serían electos de una papeleta única de 40 nombres, y serían electos a nivel nacional. Es decir, todos los ecuatorianos tendríamos que votar por papeletas presentadas cada partido por los partidos. Propondría una lista completa de papeletas. Exactamente. De candidatos, perdón, en una sola papeleta. Entonces, fíjese usted en este caso, si para los asambleístas nacionales hay una dificultad terrible en conocer, después del segundo, del tercero de la lista, ¿quiénes son el resto de candidatos? Imagínense lo que sería en 40 nombres. Fíjese lo que acabó de pasar. Ya tenemos experiencia reciente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que eligieron, pues algunos votamos nulo o en blanco, eligieron a ilustres desconocidos. Una elección a ciegas, Gustavo, una elección absolutamente a ciegas, lo cual vuelve la democracia representativa, le vuelve a cero. Que sería el predominio total de un partido político, o de otra manera, a lo mejor una componente entre partidos, organicemos esta lista y promovámosla. Exacto. Entonces yo creo que una elección con una lista de 40 nombres a nivel nacional sería definitivamente una locura. Por otro lado, la otra propuesta adicional es de que el periodo de los asambleístas provinciales se baje a 2 años. Entonces, según la propuesta de este comité, el Congreso, la Asamblea se renovaría tanto en senadores como en diputados cada 2 años.
Yo no sé si los ecuatorianos van a estar de acuerdo con pasar eligiendo diputados cada 2 años. Parece que el dinero nos sobra también con elecciones que cuestan en el orden de $100 millones cada 2 años. Claro, hay un gasto importantísimo de dinero, y por otro lado pasaríamos solo en campaña electoral, porque se terminara una campaña y ya se estaría haciendo campaña para las nuevas elecciones. Ahora, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Por qué no se discute, no se debaten estos temas de una mejor manera en Ecuador? Es un tema, por ejemplo, sobre el cual no hemos visto una mesa redonda en la cual esté Pablo Dávila y esté algún otro actor, quizá como usted, para conversar, refutar, aclarar conceptos. Bueno, aquí en el Ecuador tenemos un problema gravísimo, Gustavo. Uno de los problemas gravísimos es esto de estar actuando siempre en función de las próximas elecciones. O sea, ¿qué va a pasar? Ya están muy cercanas, dicho sea de paso. El paso que demos en este momento va a favorecernos o va a perjudicarnos en las próximas elecciones. Mire, por ejemplo, yo creo que en este tema de la conformación de la Asamblea Nacional, de que si hay elecciones cada 2 años o cada 4 años, deberían ser políticas de Estado, deberían ir más allá de las funciones de cada gobierno o de los intereses de cada partido. Deberían ser temas que no se vuelvan a tocar aquí en el país. Por ejemplo, yo creo que deberían eliminarse los asambleístas nacionales, porque ahora que ya son el mismo periodo, es decir, duran 4 años, tanto asambleístas nacionales como asambleístas provinciales, yo ya no veo razón de que hayan asambleístas nacionales. ¿Cuál es la diferencia? Y con esto se eliminaría 15 asambleístas del número total de asambleístas. Fíjese usted el problema de los asambleístas por los migrantes, más allá del valor personal o de la valía personal de estos asambleístas representantes de los migrantes. Pero entonces, ¿por qué no hacemos asambleístas que representen al sector de afrodescendientes o al sector indígena o a las mujeres? No puede ser que cada sector quiera tener sus propios asambleístas o sus propios representantes. Se entiende que si hay una asamblea nacional, debe actuar en función del beneficio de todos los ecuatorianos, estén aquí en el país. Ahora, o no. Doctor Castañer, aquí existe un riesgo. Si este Comité por la Reinstitucionalización insiste en su propuesta que va a ir ligada a la bicameralidad, si es que la bicameralidad resulta inconveniente o los ecuatorianos simplemente no quieren apoyarla, también va a perder la tesis de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, sería un error gravísimo poner todas las cosas en un solo saco. Sería un error gravísimo. Entendemos que así está planteado. Si nos van a hacer una consulta popular, tiene que, y se va a hacer sobre los 3 temas, es decir, el fortalecimiento de la Fiscalía, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y esta nueva reestructuración del Poder Legislativo, tiene que hacerse, así sea una misma papeleta, pero por separado cada tema. No creo que se les ocurra hacer que votemos en paquete por los 3 temas. ¿Qué piensa usted a propósito del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo soy más bien partidario, antes de que se elimine el control, antes de que se elimine este comité o esta comisión, de que se podría limitar sus funciones, porque aquí se ha hablado solo del tema de algo como la enmienda que está proponiéndose en la Asamblea. Yo creo que eso es más conducente, es decir, se va a quitar como función, como atribución, el nombramiento de las autoridades de control, pero se va a mantener la participación ciudadana, el control anticorrupción, que son partes importantes de las atribuciones del comité. En todo caso, aún hay tiempo y son temas que deberían debatirse con mayor profundidad en el país. Así es, yo aspiro a que en los días que vienen, en los meses que vienen,
estos temas que hemos conversado hoy en la mañana se vuelvan más generales y pueda haber un debate nacional serio, responsable, que nos lleve a las mejores conclusiones. Muchas gracias por su presencia, doctor Castañer. Gracias a usted, Gustavo. Han escuchado al doctor Juan Castañer, ex legislador por la provincia del Cañar, ex asambleísta constituyente. Hoy, entre otras actividades, es también editorialista, articulista de diario El Mercurio.